Buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes. Para mí es siempre una bendición el poder estar delante de ustedes, delante de nuestro Dios, para exponer su palabra. Y antes que nada, permítanme por favor hacer unas indicaciones. Voy a decir cuatro indicaciones. La primera es lo siguiente. Como ustedes pueden notar, la lectura de la palabra de Dios se encuentra en Éxodo 24, del 1 al 15. Sin embargo, se escucha un poco extraño, ¿verdad? Nos vamos a enfocar del verso 1 al verso 8 para la predicación de esta mañana. Lo segundo que quiero hacer notar es que a lo mejor y en el transcurso de la predicación usted va a notar que no suena tanto a un sermón expositivo y posiblemente tenga usted razón. A lo mejor y esto puede ser catalogado dentro de lo que se considera una homilía. Vamos a reflexionar en el texto, en la palabra de nuestro Dios, y vamos a aplicar el texto, y no por ello deja de ser palabra de Dios. Lo tercero que quiero indicar o que quiero señalar es que para aquellos que cuentan cuántas veces repito las palabras, voy a repetir mucho la palabra pacto y la palabra Señor. Así que no se sorprendan cuando digan, otra vez pacto, otra vez Señor. Y lo último, la cuarta cosa que quiero señalar. El pastor siempre ha dicho que algún día él les va a devolver los minutos que toma de más para explicar algunos pasajes. Bueno, el Señor en su providencia usa a su servidor y a Heisler para devolverles esos minutos. Así que la palabra del Señor va a ser expuesta, y por lo mismo debemos nosotros de escucharla con reverencia. Para ello les pido por favor que me acompañe en oración. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, te agradecemos profundamente, Señor, por la gran bendición que tú concedes a cada uno de nosotros, de estar juntos nuevamente como tu pueblo, Señor, que ha sido convocado para adorarte, para traer, Señor, esos tributos de adoración a ti. Ahora, Padre, que tu pueblo escuchará tu palabra, te rogamos, Señor, que tú puedas poner un corazón en nosotros, un corazón obediente, un corazón, Señor, sumiso a ti. Un corazón que desea escuchar tus palabras, Padre, pero que también quiere llevarlas a cabo. Te rogamos, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tú, Señor, con tu palabra hables a nuestros corazones y transformes nuestros corazones cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesús. Te rogamos por aquel que predique tu palabra, Señor, porque solo tu palabra trae vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy estamos celebrando, como ustedes ya escucharon, o anticipando la celebración del día de la Reforma Protestante. Por lo que se acordó en este equipo pastoral predicar algo con relación al día. Y por ello se decidió que en esta mañana se predique sobre la autoridad de la palabra de Dios. Muchos historiadores señalan que dos declaraciones sirvieron como el motor para la teología reformada. De hecho, algunos llaman a esas declaraciones como los estandartes que la iglesia reformada gritaba en sus filas para desarrollar todo lo que hoy conocemos como la teología reformada. La primera declaración fue la sola fide, la doctrina de la justificación por la fe, o por la fe sola, mejor dicho. Este énfasis central en la teología de Lutero fue la verdad del evangelio que liberó de la culpa perpetua y, como algunos dicen, abrió las puertas del cielo. La verdad de que el hombre pecador podía ser justificado solo por la fe. Nada aquello de
que la salvación tendría que ser por obras y únicamente por obras a través de obras de la ley y del sistema sacramental de Roma. Y por ende, esto encendió la tormenta de fuego de la reforma en Europa en el siglo XVI. Sin embargo, hermanos, como algunos declaran, detrás de esta declaración de sola fide de la reforma, había un compromiso más profundo y tal vez incluso más fundamental. Y esta segunda declaración era sola escritura. O como algunos comentan, la afirmación de que solo la Biblia es la máxima autoridad para la vida y para la doctrina. Los historiadores se refirieron a sola escritura como la doctrina que moldeó los contornos de la convicción de la reforma. Fue este compromiso con la máxima autoridad de las Escrituras lo que dio a los reformadores el valor para separarse de Roma en su proclamación del glorioso evangelio. Sin embargo, hermanos, vivimos en una época, tristemente, en que se cuestiona la autoridad de las Escrituras. Y uno podría esperar que esto sea fuera de la iglesia, pero la realidad con la que nos vamos a topar cada vez más es que aún dentro de la iglesia cada vez más hay un avance y hay ataques con respecto a la autoridad de las Escrituras. Es por tal motivo que como creyentes en Cristo Jesús debemos estar fundamentados en la verdad de Dios, en lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a la autoridad de las Escrituras, con respecto a la autoridad de su palabra. Las Escrituras declaran, hermanos, con una gran variedad de principios y ofreciendo una gran variedad de razones por la que la palabra de Dios es la autoridad. Podríamos hablar en esta mañana sobre la inspiración divina. Podríamos hablar sobre esa doctrina que enseña que las palabras de Dios son autoritativas o son de autoridad para la iglesia, porque esas salieron de la boca del mismo Dios. Dios exhaló estas palabras. Podríamos también hablar del poder de las palabras de Dios, que con las palabras o con sus palabras Dios creó todo cuanto existe y por lo tanto tiene autoridad sobre lo creado. O incluso podríamos hablar de la veracidad de las palabras de Dios, y puesto que son verdades o son verdaderas, estas son de autoridad, tal y como el mismo Jesús declaró en Juan 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin embargo, hermanos, la palabra presenta otra razón que nos enseña que las palabras de Dios son la autoridad y estas deben de ser obedecidas. Y la razón que presentan las Escrituras es porque Dios es el Señor del pacto. Hay una idea que veremos a lo largo de nuestro pasaje del día de hoy, y es la siguiente: ya que Dios es el Señor del pacto y habla con autoridad a su pueblo, debemos obedecer todas sus palabras. Permítame por favor repetírtelo una vez más. Ya que Dios es el Señor del pacto y habla con autoridad a su pueblo, debemos obedecer todas sus palabras. Bueno, vemos esta verdad a través de dos ideas secundarias. La primera es que Dios hizo un pacto con su pueblo, y la segunda es que ya que el Señor del pacto habla con autoridad a su pueblo,
ese debe obedecer todas sus palabras. Comencemos, por favor, con la primera idea que dice: Dios hizo un pacto con su pueblo. El Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto para traerlos, hermanos, a sí mismo, para hacerlos su posición especial entre todos los pueblos. Él los liberó con mano poderosa, como nos relata Éxodo, haciendo grandes prodigios, y los encaminó hacia la tierra prometida a través del desierto. Sin embargo, para que el pueblo de Dios el pueblo de Israel pudiese disfrutar de esta bendición, el Señor hizo un pacto con Israel. En el monte Sinaí, Dios manifestó su carácter como el Señor del pacto y definió el carácter y el comportamiento apropiado para su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Dios verdaderamente pactó con Israel? Bueno, esto lo podemos saber por lo que Moisés relata en el pasaje que hoy estudiaremos. Pero antes de entrar al pasaje, permíteme por favor recordarte algo que es muy importante. Seguramente es la 500,000 vez que lo escuchas, pero por favor, permíteme recordarlo por aquellos que nunca o no lo han escuchado. En el antiguo cercano oriente era muy común que los reyes hicieran pactos con reyes vecinos. Por lo menos, y no por lo menos, conocemos dos clases de pactos que se realizaban. Uno era el pacto entre iguales, donde dos reyes con el mismo poder, con ejércitos muy parecidos, pactaban entre ellos, algo así como lo que hoy diríamos tratados de paz. Ambos se comprometían a no invadir los territorios del otro, y ambos se comprometían a no atacar al otro. Esto con el fin, como se ha mencionado, de mantener, de procurar la paz. Estos eran los pactos entre iguales. El segundo pacto que conocemos es el que se conoce como pacto de vasallaje, en el cual un rey superior entraba en una relación formal de pacto con un rey inferior. Este rey era superior en poder y con mucha facilidad podría destruir al rey inferior. Sin embargo, este rey soberano pactaba con el otro, y este se comprometía o entraba en una relación de vasallaje. Era su vasallo. En esta relación de pacto, el rey soberano prometía proteger y proveer al rey inferior, y demandaba de él fidelidad. Miren, a lo largo de las Escrituras podemos encontrar que el Señor hizo un pacto de vasallaje con su pueblo. En pasajes como Génesis 2, 16 al 17, en el capítulo 9, 8, 17, y el capítulo 15 y 17, podemos encontrar algunos ejemplos del Señor relacionándose pactualmente con el pueblo de Israel, y en una relación de pacto de soberano y un rey inferior. Y en particular, hermanos, en Éxodo 24 encontramos el relato cuando Dios estableció su pacto de vasallaje con el pueblo de Israel. Y regreso a la pregunta: ¿cómo lo sabemos? Bueno, por lo que se nos relata, por lo que Moisés nos relata, de manera muy sencilla. Y en primer lugar, podemos ver que Dios en el monte Sinaí estableció las estipulaciones y las leyes del pacto. Desde el capítulo 19 podemos encontrar que el Señor convoca al pueblo de Israel para que Él pacte con todo el pueblo. En el capítulo 20, como leímos hace un momento, encontramos el decálogo,
encontramos los 10 mandamientos, es decir, las estipulaciones del pacto. Y del capítulo 21 al capítulo 23 encontramos las leyes que Dios estableció para que su pueblo viviera en obediencia a ellas. Dios, como el Señor, dijo a Israel cómo debía vivir, y debía de vivir como su pueblo pactual. En segundo lugar, y entrando un poquito más a nuestro texto, sabemos que Dios es el Señor del pacto por el nombre que se nos dice en el texto. El nombre con el que Dios se presentó a Moisés en Éxodo 3 y con el que quiere ser recordado para siempre es el nombre de Jehová, o como algunos prefieren pronunciar, Yahweh. Este nombre significa de manera muy sencilla, hermanos, el Señor. Y este nombre también era un título. Es el título y el significado más simple de este título es aquel que encabeza y señorea el pacto. Y con este nombre el Señor es identificado. Lo podemos leer en nuestro pasaje. Si vas conmigo, por favor, al versículo 1, encontramos lo siguiente: y dijo Jehová, y dijo Yahweh a Moisés: sube ante Jehová. Y después dice en el versículo 2: pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y podemos encontrar este mismo nombre en el versículo 3, cuando dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. Y como estos ejemplos podemos ver muchos más en nuestro pasaje. De manera muy sencilla, y repito, el nombre Jehová, Yahweh, significa el Señor, pero al mismo tiempo era un título de aquel que es la cabeza y Señor del pacto. Por último, con respecto a esto, sabemos que Dios hizo un pacto con su pueblo por los elementos descritos en nuestro relato, en nuestra narrativa. Por favor, presta mucha atención desde el versículo 4 hasta el versículo 8, que dice así: y levantándose de mañana, Moisés edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y luego leemos en el versículo 8: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Lo que podemos ver aquí, o lo que podemos notar de nuestro texto, es que se nos describe las dos partes del pacto representadas por el altar, es decir, Dios, y las 12 columnas, la tribu de Israel. También los sacrificios ofrecidos por los jóvenes eran ofrendas que sellaban el pacto, lo que indicaba la aceptación que Dios hizo de Israel. Y esto, hermanos, como algunos señalan, sobre la base de una expiación de sangre por el pecado. Y también se nos describe el rociamiento con sangre. El pueblo fue rociado con la sangre del pacto. La sangre simbolizaba la limpieza del pecado, de manera que el pueblo pudiera entrar en una relación de pacto con Dios. Pero también subraya que la pena definitiva a quien viole el pacto sería la muerte. De hecho, hermanos, algo que también es importante resaltar de todo esto es que este ritual que se nos narra en Éxodo 24 se parece a cómo los sacerdotes arónicos eran consagrados para el servicio en el tabernáculo. Es decir, en este ritual que se nos describe en nuestro pasaje, el pueblo de Israel fue consagrado para convertirse en una nación santa en pacto con Dios, tal y como dice Éxodo 19:6. Entonces, podemos observar, por todo lo que se nos describe en nuestro texto, que Dios
hizo un pacto con el pueblo de Israel aquel día. Pero si aún te queda ya alguna duda y dices, no, Juan está forzando mucho el texto, te lo estás inventando, si te queda alguna pizca de duda, mira lo que declaró Moisés al final del versículo 18. Él dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El Señor hizo un pacto con su pueblo. En el Éxodo 24 se nos enseña que Dios es el Señor y que Él hizo un pacto con Israel, un pacto de vasallaje. Esto, hermanos, después de verlo en el texto, nos lleva a nuestra segunda idea. Es la siguiente: ya que Dios, el Señor del pacto, habla con autoridad a su pueblo, es decir, su pueblo, debe obedecer todas sus palabras. Hemos dicho que Dios hizo un pacto con Israel y que Él es el Señor soberano. Como alguien dijo por ahí, donde quiera que haya un Señor, debe de haber siervos o vasallos. En esta relación pactual, hermanos, debe quedarnos algo en claro: hay un solo Señor. Y la mala noticia es que no eres tú y no soy yo. Nuestro lugar en el pacto, el lugar que nos corresponde y que cada uno debe tener siempre presente, es el de siervos. En Éxodo 24 nos enseña cómo Dios, el Señor soberano, se relaciona con ellos. Nuestro pasaje nos enseña que nuestro Señor habla con autoridad a su pueblo. Mira por favor y vuelve conmigo a los primeros pasajes. Esto lo podemos notar, los primeros versículos, perdón. Esto lo podemos notar en primer lugar por las órdenes que el Señor dio a Moisés. Él le dijo a Moisés: sube ante Jehová. Y también le anuncia: y se inclinarán y adorarán desde lejos. Pero después agrega: pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. A través de estos imperativos, a través de estas órdenes, se nos muestra la autoridad con la que Dios, nuestro Rey soberano, hablaba a su siervo Moisés. En segundo lugar, podemos ver la autoridad de las palabras del Señor al ver la importancia que Moisés dio a esas palabras. Podemos leer la importancia y lo importante que fue para Moisés las palabras de Dios. Mira lo que nos dice el versículo 3: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, se las comunicó. Pero después el versículo 4 nos enseña lo siguiente: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y el versículo 7 recalca entonces que Moisés, en medio de la ceremonia, él tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo. ¿Qué leyó? Las palabras de Jehová. Moisés reconoció la importancia y la autoridad de las palabras de Dios. Por ello las contó al pueblo y las escribió, y después en medio de la ceremonia del pacto las leyó. Y hermanos, es importante recordar cuál era el contenido de esas palabras que Moisés contó, escribió y leyó. Si prestamos mucha atención y si no se han perdido en el relato que estoy haciendo, lo que Moisés está hablando no es otra cosa más que las estipulaciones y las leyes del pacto. Es decir, él estaba leyendo el decálogo, los 10 mandamientos y las leyes que Dios estableció para que su pueblo viviera de acuerdo a ellas. Todo lo que encontramos del versículo 20 al 23. Y algunos agregan que otras palabras que el Señor ya había dicho. Esto es importante, hermanos,
Eso es muy importante, porque Moisés reconoció que las palabras del Señor son de autoridad para Israel, porque Dios las pronunció como el rey soberano que estaba pactando en ese momento con su pueblo, con el pueblo inferior. Y como estas palabras eran de autoridad, ellas demandaban ser obedecidas. A lo que tú y yo debemos saber y que nunca debemos olvidar es que pertenecer al pueblo del pacto siempre demandará nuestra total fidelidad y obediencia a nuestro Señor y a sus palabras, a todas sus palabras. El pueblo de Israel lo entendió muy bien, al menos hasta este momento. Mira, es por ello que todo el pueblo, cuando escuchaba las palabras que Moisés les anunciaba, declaró a una sola voz. Ellos dijeron: haremos todas las palabras, todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. En esta relación pactual, como hemos dicho antes, solo hay un Señor. Y nuestro lugar en el pacto debe de ser entendido como el de los siervos obedientes. Y la obediencia que se requiere, hermanos, la obediencia que se requiere de cada uno de nosotros, como ustedes ya se pueden imaginar, no es una obediencia parcial. No, nota que el pueblo de Israel, nota que el pueblo de Dios no dijo: bueno, obedeceremos en aquellas cosas que nos agradan. O no dijo: o en aquellas cosas, vamos a obedecer en aquellas cosas que son fáciles para nosotros. O no dijo: vamos a obedecer en aquellas cosas que no comprometen nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras prioridades. No dijeron: voy a obedecer en aquello que no compromete aquello que tanto yo quiero. No, el pueblo gritó, el pueblo declaró a una sola voz: haremos todas las palabras de Jehová y obedeceremos. Esto se debe, hermanos, a que estar en pacto con Dios siempre demandará nuestra total fidelidad y obediencia al Señor y sus palabras. Permítame comenzar a concluir con algunas implicaciones y aplicaciones de lo que hemos dicho en esta mañana. Mira, hemos dicho que ya que Dios es el Rey y es el Señor del pacto y habla con autoridad a su pueblo, debemos obedecer todas sus palabras. Mira, quizá puedes pensar: bueno, Juan, esto es solo para aquellos que están en pacto con Dios. Yo, pues la verdad, no estoy bautizado, no soy miembro de la iglesia, a lo mejor ya lo estoy considerando un poquito más, por lo tanto no estoy en pacto con Dios, no estoy en pacto con Él, y todo esto que acabas de mencionar pues técnicamente no aplica para mí. Yo no tengo que obedecer a Dios ni hacer todo lo que Él ha dicho, porque yo no me encuentro en una relación de pacto con Él. Bueno, déjame decirte que aunque no estés en pacto con Dios a través de la fe, toda la humanidad está en pacto con Dios. De hecho, si no estás en pacto con Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo, la Biblia nos enseña que estás en pacto con Dios a través de Adán. Y estar en esta relación de pacto no es algo que te convenga. De hecho, estar siendo representado en este pacto como Adán, siendo Adán tu cabeza, te inculpa del pecado de Adán y también te hace responsable de obedecer y de no obedecer a Dios. Así que no hay escapatoria. No, ¿dónde te vas a esconder?
Dios demanda ser obedecido, no solo por solo su pueblo que pactó en el monte Sinaí y que después, bueno, es la iglesia, sino que Él demanda ser obedecido por toda su creación. Por la potencia, hermanos, de su voz, el Señor hizo todo cuanto existe con autoridad. Él pactó con toda su creación. Él demanda ser obedecido por todos. Así que, si tú crees que te podrás escapar de esta realidad y que tú no debes tu obediencia a Dios, o al menos que no quieres reconocer que le debes obediencia y que has estado en rebeldía directa y en oposición a sus palabras, la palabra del Evangelio para ti es: arrepiéntete. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, y ven a Él, porque el Señor no tomará por inocente a los quebrantadores de su pacto. En segundo lugar, quizá tú puedes pensar que todo esto es solamente, o todo esto que se ha hablado, ocurría únicamente en el antiguo pacto. Todas esas cosas, Juan, ocurrían en el Antiguo Testamento. Esas cosas cambiaron, ya se acabaron, finalizaron. Eso era en el tiempo de la ley. Ahora la iglesia se encuentra en el tiempo de la gracia. Bueno, antes que nada, permíteme decirte que la ley siempre ha sido una expresión de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, junto a la ley estaba la gracia. Por otro lado, déjame decirte que en Cristo, en el nuevo pacto, no dejamos absolutamente nadie que está en Cristo ha dejado de ser siervos vasallos de Dios. De hecho, Cristo es presentado en el Nuevo Testamento como el Señor del pacto. Tú recordarás que o tú seguramente sabrás que la palabra Yahweh es transliterada al griego como Kyrios, como Curios. Este título fue atribuido al Señor Jesús, y como recordarás, este título es de aquel que encabeza y señorea el pacto. Como alguien dijo por ahí, la confesión fundamental del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es: Dios es el Señor. Y la confesión fundamental del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es: Jesús es el Señor. Hermanos, seguimos debiendo toda nuestra lealtad y obediencia a nuestro Señor del pacto. Nuestro Señor Jesús habló con autoridad, y la respuesta que Él espera de su pueblo el día de hoy, sigue siendo la misma respuesta que se esperó del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, fidelidad y obediencia a todas sus palabras. El mismo Jesús lo dijo así: si me aman, guarden, o como dice otra versión, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Mira, vivimos en un mundo que te declara a cada instante que tú eres la única autoridad, que las únicas palabras que importan son las tuyas, que lo único que debes seguir es tu corazón, que lo único a lo que debes hacerle caso son a tus sentimientos. Ellos te van a dictar quién eres y cómo debes vivir. Este es un mensaje contrario a las Escrituras, y cada uno de nosotros aquí presentes debemos arrepentirnos por todas las veces que hemos pensado y que hemos actuado de esta manera. Pregúntate, yo también me hago esta pregunta: ¿es acaso Jesús el Señor de mi vida?
¿Quién está hablando con autoridad en mi vida? ¿Son mis sentimientos? ¿Son mis circunstancias? ¿Son los consejos de otros? ¿O son las palabras completamente autoritativas del Señor? ¿Quién te está diciendo o de dónde tú estás encontrando tu identidad? ¿Quién te dice cómo debes de vivir la vida? ¿Quién te dice cómo debes invertir tu tiempo, tu dinero? ¿Quién te dice cómo debes de relacionarte con tu familia, con tus hijos, con tu cónyuge? ¿Quién está determinando las palabras de autoridad en tu vida? ¿Está siendo nuestro Señor el soberano? ¿O lo está haciendo cualquier otro Señor que tú has levantado como tu Señor? Oh, hermanos, debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de tantas veces que hemos pensado y hemos actuado así. Solo hay un Señor, y la realidad, aunque nos duela, ese no somos nosotros. Solo hay uno quien gobierna, y solo hay uno que es la cabeza del pacto, y ese es nuestro Dios todopoderoso. Arrepintámonos, hermanos, de todas las veces que hemos traicionado a nuestro Señor, de todas las veces que hemos usurpado su trono y que hemos quebrantado su pacto, y vengamos a Él en arrepentimiento y fe, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, en total sumisión a sus palabras, en total sumisión a su palabra. Vengamos a Él y confiemos en Él y dobleguemos nuestras vidas a Él, porque solo Él tiene palabras de autoridad para su pueblo. Y por último, quizás hoy, a lo mejor tú conmigo, te unas a la voz del pueblo de Israel y declares junto conmigo a una sola voz: haremos todas las cosas, todas las palabras de Jehová. Solo para darte cuenta de que, como el pueblo de Israel, con mucha frecuencia y más de la que quisiéramos, quebrantaremos el pacto. Mire, el antiguo pacto se estableció con ceremonias como la que se nos describe aquí, las cuales apuntaban al nuevo pacto, el cual fue rociado, hermanos, no con la sangre de animales, sino con la sangre de nuestro mediador, Jesucristo el Señor. El pueblo de Israel, al ver su incapacidad para cumplir, estoy hablando del remanente, para cumplir con totalidad sus votos pactuales, se aferraron por la fe a la promesa del Redentor que vendría. Ahora nosotros, la iglesia, somos llamados a aferrarnos por la fe a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él estableció el nuevo pacto en su sangre y ha guardado el pacto por nosotros, obedeciendo donde nosotros no pudimos obedecer, y al morir la muerte que tú y yo merecíamos. Tú, verdadero creyente, que reconoces que por tus propias fuerzas no puedes obedecer todas las palabras de tu Señor, el Señor hoy te invita a su mesa para que vengas hoy confiando y descansando en Cristo Jesús, porque Él, nuestro Señor Jesús, Él proclamó el cumplimiento del símbolo que se nos describe en este pasaje. Hay una mejor y más grande sangre del pacto que fue rociada sobre el pueblo de Dios, la cual fue anunciada por estas palabras sacramentales: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hermanos, vengamos a Cristo Jesús y seamos alimentados por el Señor para recibir su fortaleza, para recibir el poder, o mejor dicho, para recibir la fortaleza que viene de su poder, de la palabra y de su espíritu, para que podamos vivir en obediencia
a todas las palabras autoritativas de nuestro Señor del pacto, y para que confiemos y al vengamos confiados en la justicia de nuestro Señor Jesús, que nos cubre con su sangre. Amén.